Estoy atrapada, por favor, libérame del cepo vaquero, la súplica urgente de una mujer apache. Antes de entrar en la historia, no olvides darle like al video y decirnos en los comentarios desde dónde nos ves. Dry Butte, finales de otoño de 1882. El cielo era pálido y lavado, el tipo de cielo que prometía frío antes del anochecer. El polvo rodaba por la única calle como humo bajo, se pegaba a las botas y se acumulaba en las esquinas de las ventanas. El pueblo era pequeño, una hilera de fachadas falsas mirándose a través del camino de tierra, un salón en un extremo, un puesto de comercio en el otro, y la oficina del sheriff justo en el centro, como si eso mantuviera el lugar erguido. El cepo de madera estaba justo fuera del porche del sheriff. Sus gruesas tablas ennegrecidas por el tiempo, los pernos con óxido anaranjado. Era de esas cosas que la mayoría de los pueblos habían dejado de usar años atrás. Pero Dry Butte aún lo mantenía listo para los que no pertenecían. Ella estaba encerrada dentro. Su nombre, aunque nadie lo había preguntado, era Lila Rose Blackbird. Era joven, tal vez 23, nacida apache. Su cabello negro y largo ahora enmarañado con la tierra de la calle. Su rostro había tomado el bronceado del sol, las mejillas marcadas por finas líneas de lágrimas y sudor secas. Su vestido de piel de venado estaba rasgado en el escote desde que la arrastraron fuera del puesto de comercio, dejando al descubierto sus clavículas y la parte superior del pecho ante la multitud. Estaba descalza con polvo pegado a los tobillos. La habían acusado de robo sin pruebas, sin juicio. Alguien dijo que un saco de frijoles había desaparecido del puesto y otro dijo que la vieron cerca de los barriles esa mañana. Eso fue suficiente para el sheriff, cansado de las discusiones entre colonos y tribus. Lila Rose no discutió cuando la encerraron. Ella había aprendido hace mucho que las palabras significaban poco para esos hombres. Mantenía la cabeza erguida, la espalda tiesa, aunque cada hora que pasaba le dolían los hombros. Sus muñecas ardían por el borde áspero de la madera. La tarde fue un borrón de calor, risas y escupitajos. Hombres y mujeres se detenían a mirarla, algunos para maldecirla. Algunos les dirían a sus hijos: esto es lo que les sucede a los ladrones. No lloró, no suplicó, pero tenía miedo. Miedo de lo que podrían hacer cuando oscureciera. Miedo de que la dejaran allí toda la noche, cuando el frío se asentara y a nadie le importara si vivía o moría congelada. Al otro lado de la calle, apoyado a la sombra de la herrería, un hombre había permanecido la mayor parte de la tarde. Su nombre era Wyatt Iron Hand McAllister. Tenía 38 años, un ex-explorador de la caballería que había dejado el ejército 5 años atrás y no se había quedado mucho en ningún lugar desde entonces. Era un hombre de cuerpo hecho por el trabajo y la pelea, alto, de hombros anchos, con una leve cojera en la pierna izquierda por una bala recibida en la línea del Powder River. El sombrero le cubría el rostro, su largo abrigo de viaje colgaba abierto sobre una camisa oscura. El polvo en sus botas y las grietas del cuero en su abrigo mostraban que había cabalgado días antes de detenerse allí. Wyatt no había venido a Dry Butte buscando problemas. Pasaba de camino al norte sin rumbo fijo a cualquier sitio que no fuera el último lugar donde había estado. Planeaba dar de beber al caballo, dormir una noche en el pueblo y seguir al amanecer. Pero había estado parado allí desde que la encerraron. Al principio se dijo a sí mismo que no era su pelea. Había visto cosas peores que esto. Había visto aldeas arder, mujeres y niños abandonados. Había visto en lo que la guerra convertía a hombres decentes. Había aprendido a callar y seguir adelante. Pero no dejaba de observarla.
Cada vez que la multitud se burlaba, cada vez que alguien reía algo dentro de él, se apretaba. Veía las marcas rojas formándose en sus muñecas, el polvo secándose en su rostro. La forma en que su pecho subía y bajaba, con respiraciones superficiales, mientras las horas se estiraban. Recordó otros rostros de las campañas, rostros que no había podido salvar. Se decía que esto era distinto, que ella era una extraña, que el sheriff lo llamaba castigo legítimo. Pero cuando el sol bajó y la calle se vació, dejándola allí en la sombra alargada del cepo, la idea de volver la espalda y seguir su camino se volvió insoportable. Cuando las lámparas del salón se encendieron, la multitud ya se había ido. Solo el sheriff Beauregard Slocum y su subalterno Rufus Lane permanecieron un momento antes de entrar a cenar. La calle se hizo silenciosa, el viento más frío. Wyatt se separó del poste y cruzó la calle. Sus botas crujieron en la tierra. El sonido sonó extrañamente fuerte en la quietud. Ella giró la cabeza apenas lo suficiente para verlo acercarse. Se detuvo a unos pasos, se agachó para quedar a su altura. De cerca ella parecía peor de lo que había imaginado. Las astillas se le clavaban en los brazos, donde la madera le habría rozado y lastimado. Sus labios estaban agrietados, los ojos oscuros y abiertos sin parpadear. Pero había miedo claro como el día. Durante un largo momento, ninguno habló. Entonces ella susurró con la voz áspera por la sed: «Por favor, libérame». Él sintió las palabras golpearle algo profundo. Miró una vez más por la calle, atento a cualquier movimiento del salón o de la oficina del sheriff. No había nadie. Vaciló. Pensó en el riesgo, en lo que el pueblo podría hacer si lo atrapaban ayudándola, en lo rápido que le pondrían una cuerda a un hombre que desafiara al sheriff. Pensó en todas las veces que había bajado la cabeza y dejado que el mundo hiciera lo que quisiera con gente como ella. Entonces sacó el cuchillo de su cinturón. La cerradura era vieja, oxidada, pero con algo de esfuerzo cedió. La tabla superior se levantó con un quejido. Sus brazos se deslizaron libres, y Lila Rose Blackbird se tambaleó hacia adelante, las piernas apenas sosteniéndola. Él la sujetó por los hombros antes de que cayera al suelo. Temblaba agotada tras tantas horas de exposición y miedo. Por un instante se recargó en él, dejándose sostener. «Despacio», murmuró Wyatt Ironhand McAllister. Ella asintió con los ojos cerrados, respirando con dificultad por la nariz. Él volvió la vista hacia el pueblo, seguía en silencio. «¿Puedes caminar?» «Sí», respondió débilmente. Él mantuvo su mano en la espalda de la joven mientras ella se enderezaba, guiándola hacia las afueras, hacia la línea oscura de álamos, donde había dejado atado su caballo. Cada paso era lento pero firme. Ninguno dijo palabra mientras dejaban atrás el cepo. El camino que sacaba de Dry Butte no era más que dos huellas en la tierra endurecida, plateadas por la luz de la luna. El viento había cambiado, y ahora soplaba más frío, lo bastante para morder la piel. El crujido de las botas sobre el polvo rompía la quietud de la noche. Wyatt mantenía firme la mano en el brazo de la joven, adaptando el paso a su cansancio. Ella tropezó una vez apoyándose en él, y él no la soltó hasta que llegaron a los álamos. Su caballo estaba allí atado a una rama baja, la cabeza gacha, las orejas inquietas. El hombre desató las riendas y se volvió hacia ella. «¿Puedes montar?» Ella asintió, aunque la voz le salió apenas un hilo. «Sí». Él la ayudó a subir a la silla con cuidado bajo sus brazos. Ella se estremeció cuando el cuero rozó la piel en carne viva de sus muñecas, pero no dijo nada. Wyatt montó detrás, tomó las riendas y orientó al animal hacia el oeste. El trayecto fue silencioso.
Las luces del pueblo se desvanecieron hasta que la noche engulló por completo a Dry Butte. Solo los cascos y el silbido del viento helado llenaban el aire. Wyatt no apartaba la mirada del camino atento a la oscuridad. Su cabaña estaba a 6 millas, lo bastante lejos para que nadie del pueblo se molestara en seguirlos sin un motivo fuerte. No había planeado llevar a nadie consigo aquella noche. Su cabaña era apenas una habitación con estufa, cama y mesa, suficiente para un hombre que no buscaba compañía. Pero no podía dejarla allí y cada milla recorrida era la prueba de que había tomado la única decisión con la que podría vivir. Al llegar a la loma que marcaba su tierra, desmontó primero y luego la ayudó a bajar. Ella se balanceó más por el agotamiento que por debilidad, y lo siguió sin decir nada hacia la silueta oscura de la cabaña. Dentro el aire olía a humo viejo y madera. Wyatt encendió una lámpara con un fósforo llenando el lugar de una luz amarillenta y cálida. La estancia tenía una cama contra la pared, una mesa tosca con 2 sillas, un fogón de piedra y estantes con algunos frascos de frijoles y café. Se volvió hacia ella, colgando su sombrero en el clavo de la puerta. «Siéntate», indicó hacia el banquillo junto a la estufa. Ella obedeció bajando con lentitud. Mantenía la espalda erguida aunque sus brazos le ardieran. Sus ojos recorrieron la habitación. Las herramientas contra la pared, el rifle apoyado en la entrada, la manta doblada sobre la cama. Wyatt llenó una taza de hojalata con agua y se la tendió. Ella bebió deprisa el líquido escurriéndole por la barbilla y lo miró como temiendo haber tomado demasiado. «Bebe, hay suficiente», dijo él con voz serena. Ella vació la taza, la colocó con cuidado en la mesa y bajó la vista a sus manos. Las muñecas estaban enrojecidas e hinchadas por el cepo. Sin pedir permiso, Wyatt se agachó junto a la estufa, tomó un trapo limpio y lo humedeció en agua fresca. «Déjame ver», pidió. Ella vaciló, pero tendió las manos. Él limpió la suciedad de su piel despacio, evitando causarle más dolor. Sentía la mirada de ella fija en él, notaba cómo su respiración se calmaba al contacto refrescante. Al terminar se incorporó y señaló la cama. «Puedes dormir ahí, yo me quedaré en la silla». Ella frunció apenas el ceño, como dudando de que le cediera el lecho. «¿Por qué?» Él vaciló, luego se sentó en el borde de la mesa. «Porque pasaste medio día encerrada en esa cosa, y necesitas el descanso más que yo». Por primera vez su expresión se suavizó. Asintió en silencio. «Gracias». Él se volvió mientras ella aflojaba los cordones del vestido roto, dándole la privacidad que permitía una cabaña de una sola habitación. Ella se acostó cubriéndose con la manta. El cuarto quedó en calma roto solo por el chisporroteo del fuego. Wyatt se acomodó en la silla junto al fogón, codos en las rodillas, la mirada fija en el suelo. Sentía el peso de la decisión aplastándole ahora que estaba hecha. Mañana el sheriff Beauregard Slocum notaría su ausencia. Quizás alguien lo había visto cruzar la calle, quizás lo comentarían. No haría falta mucho para que corriera la voz de que él la había liberado. Pero al mirar hacia la cama y verla ahí respirando tranquila y pausada, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: calma. Permaneció despierto mucho después de que la lámpara se extinguiera, atento a los sonidos del exterior, siguiendo con la mirada las sombras en el suelo. Cuando por fin el sueño lo venció, fue ligero y vigilante, con una mano cerca del rifle junto a la puerta. Al amanecer, un leve crujido lo despertó. Ella ya estaba despierta, sentada junto a la estufa, con la manta sobre los hombros. La primera claridad del día iluminaba su rostro, y Wyatt Iron Hand McAllister notó lo joven que se veía en aquel silencio de la mañana.
No tienes que quedarte, murmuró Lila Rose Blackbird. Puedo irme. Él negó con la cabeza. Todavía no. Van a buscarte. Aquí estás más segura por ahora. Ella lo observó un instante, como si tratara de adivinar si podía confiar en esa respuesta. Después asintió en acuerdo callado y se acomodó un poco más cerca del fuego. Por primera vez, desde que la había visto en el cepo, ya no parecía una prisionera, sino alguien que todavía se aferraba a la vida. El sol apenas asomaba tras las colinas cuando Wyatt salió a por agua. El aire era tan frío que le quemaba los pulmones, la escarcha cubría la hierba y los bordes blancos que se derretirían al mediodía. Llenó el balde en el pozo y al mirar hacia la cabaña, se sorprendió esperando que al volver ya no estuviera, que hubiese huido, llevándose lo poco que pudiera. Pero al entrar otra vez ahí, estaba sentada en el mismo sitio, la manta todavía sobre sus hombros, el cabello oscuro cayendo enmarañado por la espalda. Alzó la vista al verlo cauta, pero ya sin pánico. Wyatt dejó el balde junto al fogón, se inclinó y vertió agua en la palangana. «Hay agua aquí si quieres lavarte», dijo con tono sereno. Ella vaciló mirándolo como para asegurarse de que no fuera una trampa. Luego asintió apenas. Él se levantó, le dio espacio y se ocupó del fuego. La lumbre había bajado en la noche, así que añadió astillas despacio dándole privacidad. Cuando escuchó chapotear el agua, no volteó de inmediato. Se concentró en acomodar la leña atento a los movimientos, tras de sí, el paño mojándose, exprimiéndose rozando su piel. Al girar, la vio limpiándose el rostro con expresión casi indescifrable. Las marcas enrojecidas de sus muñecas se veían más limpias, menos inflamadas. Su vestido seguía roto, el tirante desgarrado, donde había quedado atrapado en el cepo. Wyatt tomó de un estante una camisa doblada de sus propias ropas y se la tendió. «Ponte esto, esa no te dará calor». Ella miró la prenda y luego a él. «¿Confías en mí?», preguntó quedo. «Si hubieras querido robar y huir, lo habrías hecho antes de que despertara», respondió con simpleza. Por un momento, lo sostuvo con la mirada probando si hablaba en serio. Después tomó la camisa. Se giró cubriéndose con la manta y cambió el vestido roto por la prenda. La camisa le colgaba holgada las mangas, sobrepasando sus manos, el dobladillo casi hasta las rodillas. Al volverse el cabello, le caía por un hombro y el cuello abierto dejaba ver la línea suave de su clavícula. No se escondió ni se agitó. Simplemente se quedó de pie esperando. «Puedes quedártela», dijo él tras una pausa. «Arreglaré el vestido cuando tenga tiempo». Sus ojos oscuros lo estudiaron con cuidado. Por un instante pensó que sonreiría, pero solo asintió y se sentó a la mesa. Wyatt fue al fogón, puso un sartén al fuego y quebró unos huevos. Todavía no le había preguntado su nombre, ni de dónde venía, ni qué hacía en Dry Butte. Y ahora notaba que ella tampoco le había preguntado nada a él. «¿Por qué estabas allí?», soltó al fin rompiendo el silencio. Ella bajó la mirada a sus manos antes de responder. «Porque tenía hambre, porque dijeron que tomé algo que no había tomado». Él asintió una vez. Era lo que esperaba. Al sheriff Beauregard Slocum no le hacen falta pruebas. Al pueblo le gusta el espectáculo. La mandíbula de ella se tensó, pero cayó. Él sirvió los huevos en 2 platos de lata y puso uno frente a ella. Dudó un instante antes de tomar el tenedor, comió rápido pero con decoro, la espalda recta, cada movimiento medido. «¿Tienes algún lugar a donde ir?», preguntó cuando terminaron. «No», dijo en voz baja. «Nadie me espera». Esa respuesta pesó en la pequeña habitación. Significaba que no tenía prisa por marcharse y que nadie vendría por ella, para bien o para mal. Wyatt llevó los platos al barreño y los lavó mientras ella recogía la mesa.
Sentía sus ojos sobre la espalda. «Deberías descansar hoy», dijo sin volverse. «Ya has pasado suficiente». Ella no discutió. Cuando él salió a rajar leña, ella permaneció junto al fuego. Y cuando volvió la encontró allí mismo peinando su cabello con el paño húmedo. La escena lo detuvo en la entrada. Se quedó mirándola limpia, envuelta en su camisa, la piel iluminada por el resplandor del fuego. Era la primera vez que la veía, sin polvo ni sudor, y le pareció más joven aún, con un orgullo silencioso, a pesar de no tener nada. Cruzó la estancia y se sentó frente a ella, la silla crujiendo bajo su peso. Ella lo sostuvo con la mirada, sin pestañear, esperando lo que viniera. «¿Tienes nombre?», preguntó por fin. «Lila Rose Blackbird», dijo ella. Él asintió confirmando lo que ya había elegido guardar en la memoria. «Wyatt Ironhand McAllister», dijo al fin con simpleza, aunque ella seguramente ya lo intuía. No fue más que un par de palabras, pero quedaron como algo firme, un pequeño ladrillo colocado en su sitio. La noche cayó temprano, el aire afuera se volvió más helado con cada hora. Wyatt avivó el fuego hasta hacerlo rugir antes de volver a sentarse en la silla junto a la puerta. Ella yacía en la cama cubierta con la manta. Esta vez su respiración sonaba más tranquila. Él permaneció despierto hasta asegurarse de que dormía. Solo entonces dejó que sus hombros se relajaran y la tensión de su mandíbula cediera. Fuera lo que trajera el amanecer esa noche, estaba a salvo. Y con eso bastaba. La mañana llegó con una luz dura y brillante que entró a raudales por la pequeña ventana de la cabaña. Dentro se sentía más calor que en el exterior. Las brasas aún humeaban desde la noche. Lila Rose Blackbird ya estaba despierta sentada al borde de la cama con la manta doblada a un lado. No se movió cuando Wyatt se irguió de la silla junto a la puerta, solo lo observó con sus ojos oscuros firmes. «¿Dormiste?», preguntó él con la voz áspera tras una noche de medias vigilias. Sí», respondió ella sin titubear. Su rostro se veía distinto, más sereno, aunque la dureza en la comisura de los labios no había desaparecido del todo. Wyatt se estiró sintiendo el peso en sus hombros. «Bien», murmuró y fue al fogón a reavivar la lumbre. Ella se levantó en silencio, vertió el agua que quedaba en la palangana y volvió a lavarse el rostro antes de sentarse a la mesa. Desayunaron sin apenas hablar, solo el sonido de los tenedores contra el metal y el crepitar de la leña llenaban el cuarto. Al terminar, él se colocó el sombrero y el abrigo y le dirigió una mirada. «Tengo trabajo. La cerca necesita arreglo antes del mediodía». Ella dudó, luego se puso de pie. «¿Puedo ayudarte?». Wyatt la estudió un momento preguntándose si era compasión o terquedad lo que la movía. «¿Alguna vez has levantado una cerca?», ella negó. «No, pero puedo aprender». Algo en su tono lo convenció. Asintió y le entregó un par de botas viejas guardadas bajo la cama. Le quedaban grandes, pero mejor eso que ir descalza. Ella las ató con cuidado y lo siguió al aire frío de la mañana. La llanura se abría amplia alrededor de la cabaña, la hierba dorada y los álamos marcando el curso del arroyo a lo lejos. Wyatt la condujo hasta el potrero trasero, donde uno de los travesaños se había caído. Le mostró cómo sostenerlo mientras él lo martillaba de nuevo en su lugar. Al principio, estaba torpe e insegura de dónde poner las manos, pero pronto siguió su ritmo. Para la tercera sección, respiraba agitada, pero no se rendía. El sudor oscurecía la espalda de la camisa de él, los músculos de sus brazos tensándose con cada golpe. Ella lo miró, una vez enseguida volvió la vista al poste con expresión impenetrable. Al terminar, él se apoyó en la cerca y contempló el campo. Ella permaneció a su lado recuperando el aliento, las botas enormes cubiertas de polvo. «Lo hiciste bien», dijo por fin.
Ella asintió levemente, pero él alcanzó a ver un destello de orgullo silencioso en su rostro. Regresaron juntos a la cabaña, y el silencio que los acompañaba ya no estaba cargado, se sentía distinto, más liviano. Adentro, él le sirvió agua, y ella se sentó a la mesa, recogiendo las piernas bajo sí, como si al fin reconociera aquel lugar como refugio propio. Mientras él se despojaba de la camisa empapada y se ponía otra limpia, notó la mirada de ella sobre su espalda. Cuando se volvió, ella apartó los ojos deprisa, pero no antes de que alcanzara a captar algo nuevo en ellos, ya no miedo, sino otra cosa que no supo nombrar. «El pueblo notará pronto que desapareciste», comentó él mientras abotonaba. «Quizás vengan a buscarte». Ella se tensó aferrando con fuerza la taza. «¿Y qué harás?» «Lo mismo que hice ayer», respondió sin más. Ella lo sostuvo con la mirada largo rato y luego bajó la vista. Era lo más cercano a la confianza que él había visto en ella hasta entonces. La tarde transcurrió en calma. Ella encontró un costurero en el estante y comenzó a remendar su vestido mientras él trabajaba en una brida rota. La cabaña se llenó del sonido del hilo rasgando la tela y el crujido del cuero bajo sus manos. En un momento, ella lo miró y preguntó, «¿Por qué estás aquí? ¿Por qué no en el pueblo?» Él detuvo la pieza en sus manos. «No me quedaba mucho en ningún otro lado», admitió. «Pensé en venir donde nadie conociera mi nombre». «Ahora yo lo sé», murmuró ella. Él la miró, luego asintió. «Supongo que sí». Cuando el sol bajaba, él salió a traer más leña. Al volver, su vestido reparado colgaba junto al fuego, y ella estaba sentada con las rodillas recogidas todavía, con su camisa, el cabello iluminado por la lámpara. Wyatt se detuvo en la puerta mirándola. Algo en su interior se movió, un sentimiento que había mantenido enterrado mucho tiempo. Ella levantó los ojos y se encontraron en silencio. Ninguno habló. Él dejó la leña y se sentó frente a ella. El silencio se mantuvo denso, pero no incómodo, hasta que el fuego bajó y las sombras cubrieron la habitación. «Puedes dormir», dijo él al fin en voz baja. «Yo vigilaré». Ella asintió, aunque no se acostó enseguida. Permaneció sentada un poco más, como si no quisiera dejar terminar el momento. Cuando por fin se tendió cubierta por la manta, giró el rostro hacia él, los ojos abiertos en la penumbra. Durante largo rato, ninguno apartó la mirada. El aire se sentía distinto, cargado de algo nuevo. Aquella mañana, el aire se sentía más pesado de lo normal, con un vago olor a lluvia, aunque el cielo seguía claro. Wyatt Ironhand McAllister lo notó en cuanto salió a buscar leña. Las nubes se amontonaban oscuras en el horizonte y el viento bajaba de los cerros con un giro inquietante. Se avecinaba tormenta. Dentro de la cabaña, Lila Rose Blackbird estaba junto al fuego trenzando su cabello. Al verlo regresar y mirar de reojo por la ventana, preguntó, «¿Mal tiempo?» «Tormenta», respondió con calma, «y será fuerte». Dejó la leña junto al hogar y comenzó a asegurar las contraventanas. Ella se levantó y lo ayudó sin que se lo pidiera, presionando las tablas mientras él ajustaba los cerrojos. Era la primera vez que se movía por la cabaña como si fuera en parte suya, y él se sorprendió contemplándola más de lo que debía. Por la tarde el viento silbaba alrededor de la casa y la puerta vibraba con cada ráfaga. Wyatt salió a atar el caballo bajo el cobertizo y volvió empapado por las primeras gotas gruesas. Lila Rose tomó su abrigo, lo colgó junto al fuego y no dijo palabra. La tormenta golpeó de lleno al anochecer. La lluvia azotaba el techo, los truenos hacían temblar el piso. La luz del quinqué titilaba con cada sacudida. Wyatt se sentó a la mesa, limpiando el rifle por costumbre, mientras ella permanecía cerca de la estufa, las piernas recogidas bajo el cuerpo, la camisa prestada, colgándole floja.
Un trueno reventó justo encima, y ella dio un salto abrazándose los brazos, los ojos fijos en la puerta, como si esperara que se abriera de golpe. «¿Estás bien?», preguntó él en voz baja. Ella asintió tragando saliva. «No me gustan las tormentas», confesó. Wyatt dejó el arma y se acercó al fuego. «Aquí estás a salvo. Nada entrará». Otro estruendo hizo que ella se estremeciera aferrándose a la tela. Él despacio puso una mano sobre su hombro. Ella no lo apartó. Al contrario, giró el rostro hacia él con la mirada oscura buscándolo. Nunca había estado tan cerca de ella, podía ver las gotas prendidas aún a las puntas de su cabello, el rubor leve en sus mejillas por el calor del fuego. «No tienes que temer», murmuró. Ella lo sostuvo en silencio y de pronto soltó: «¿Por qué te importa?». La pregunta lo golpeó más fuerte de lo esperado. Podría haber mentido decir que era lo correcto, pero la verdad le pesaba. «Porque he visto a demasiados abandonados. No pienso dejarte ahí afuera». Algo en el rostro de ella cambió, la rigidez se suavizó. Con un gesto vacilante, le tocó la muñeca. El fuego chisporroteó, la tormenta rugía, pero dentro parecía haberse detenido todo. Wyatt se inclinó despacio, lo bastante lento para que ella pudiera detenerlo si quería. No lo hizo. El primer beso fue breve, cauteloso. Como ella no se apartó, él apoyó la frente en la suya y permaneció así un instante. Cuando se retiró, ella respiraba rápido, las manos aún en su brazo. No lo esquivó. «Deberías dormir», dijo él suavemente, sin saber si hablaba para ella o para sí mismo. Ella permaneció un rato más junto al fuego hasta que el trueno se alejó. Luego se levantó, caminó hacia la cama y al cubrirse con la manta, le echó una mirada antes de recostarse. Wyatt volvió a la mesa, el corazón aún acelerado. No lo había planeado, pero no se arrepentía. Ella le había confiado su cercanía, y eso significaba más de lo que podía decir. La tormenta amainó de madrugada, y el fuego se apagaba cuando él seguía mirándola dormir, la luz del quinqué marcando su rostro. Lo que viniera después ya no sería igual. Al amanecer la tierra estaba lavada, charcos llenaban los surcos del camino, y el aire olía a barro fresco. Wyatt salió temprano al porche, respiró hondo el frío y observó su caballo bajo el cobertizo masticando el heno. Dentro Lila Rose lo esperaba sentada en la cama, la manta doblada. Lo miró de una forma distinta, menos recelosa, como si lo ocurrido en la tormenta siguiera flotando entre ellos. «¿Dormiste bien?», preguntó él quitándose el abrigo. Ella asintió. «Sí». Él avivó el fuego, vertió agua en la palangana y se lavó la cara. Ella se acercó, tomó el paño y lo pasó por brazos y cuello antes de enjuagarse el rostro. Verla hacer algo tan sencillo, tan cotidiano en su cabaña, le apretó el pecho. Hacía años que no había nadie allí más que él. Desayunaron juntos y lo único que rompía el silencio era el goteo del agua de lluvia cayendo del tejado. El cabello de Lila Rose Blackbird estaba aún húmedo donde lo había trenzado hacia atrás, y la camisa que llevaba colgaba floja, dejando ver la línea suave de su clavícula. Después de desayunar se levantó y fue hacia la puerta. «¿Puedo traer agua?», dijo en voz baja, esperando hasta que Wyatt Ironhand McAllister asintiera antes de tomar el balde. Él la observó cruzar el patio, las botas hundiéndose un poco en la tierra blanda. Caminaba con cuidado, la espalda recta, los ojos recorriendo los árboles, como alguien que ha vivido siempre alerta al peligro. Cuando regresó con el balde lleno, los brazos le temblaban por el peso, pero no pidió ayuda. «No tienes que hacerlo todo sola», dijo Wyatt, mientras le quitaba el cubo y lo dejaba junto a la estufa. «Lo sé», respondió simplemente. El día avanzó despacio pero constante. Wyatt salió a revisar la cerca
y esta vez Lila Rose lo acompañó sin que se lo pidiera. Juntos recorrieron el pastizal probando los postes, tensando el alambre donde cedía. Ella casi no hablaba, pero no se quedaba atrás, aunque el suelo aún estaba resbaloso por la tormenta. Al terminar descansaron un momento bajo los álamos, oyendo el arroyo correr con más fuerza por la lluvia. Lila Rose se agachó junto al agua, sumergiendo los dedos y mirando la corriente. «Estuviste en el ejército», soltó de repente sin mirarlo. Él guardó silencio antes de responder. «Sí». «Peleaste contra mi gente», exhaló despacio por la nariz. «Sí, peleé contra quien me mandaban». Ella lo miró inexpresiva. «¿Te arrepientes?». Él asintió una vez. «Cada día», dijo con voz baja. «Por eso vivo aquí lejos de todo». Ella lo observó un instante más, y luego asintió como si bastara por ahora. De regreso en la cabaña, lo sorprendió cuando comenzó a preparar la cena. Encontró los frijoles en el estante, los midió en la olla y los puso con agua sobre la estufa. Wyatt se sentó a la mesa dejándola trabajar sin corregir nada. Cuando ella lo miró por encima del hombro, él solo inclinó la cabeza, dándole a entender que lo hacía bien. Al sentarse a comer, el cielo afuera estaba teñido de naranja por la última luz. Era la primera comida que ella cocinaba allí, y él sintió que algo cambiaba, pequeño, pero firme. Después de cenar, se acomodaron junto al fuego, él puliendo el rifle, ella remendando lo último de su vestido. El silencio ya no pesaba. Parecía que la cabaña se había hecho más amplia, capaz de contenerlos a ambos, sin expulsar a ninguno. Al llegar la noche, Wyatt cubrió el fuego y se dirigía a la silla junto a la puerta, pero la voz de Lila Rose lo detuvo. «No tienes que desvelarte», dijo suavemente. «Ya no tengo miedo». Él dudó, luego asintió y se sentó en el borde de la cama quitándose las botas. Ella se movió dejando espacio y se recostó dándole la espalda con la manta hasta los hombros. Wyatt se acostó al otro lado mirando el techo bajo. Hacía años que no compartía esa cama con nadie, y la cercanía de ella se sentía incluso sin tocarla. Escuchaba su respiración constante mezclada con los crujidos de la madera. No durmió de inmediato. Permaneció despierto, consciente de que pronto el sheriff Beauregard Slocum y su ayudante vendrían a preguntar. Sabía lo que pensarían, lo que dirían, quizá lo que intentarían hacer. Pero cuando Lila Rose se movió dormida y su mano rozó apenas su brazo, toda la tensión se deshizo. Ya había tomado su decisión: si venían la encontrarían allí y no permitiría que se la llevaran. El amanecer llegó sereno, pero Wyatt se levantó con el presentimiento de que el problema no tardaría. Llevaba toda la semana sintiéndolo como una sombra sobre sus hombros, aunque los días parecieran tranquilos. Lila Rose se movía por la cabaña como si fuese suya su vestido remendado, colgado junto al fuego, las botas en la puerta, su cabello peinado y brillante cada mañana. Todo lucía casi normal, pero Wyatt sabía que el pueblo no los dejaría en paz para siempre. Estaba afuera apilando leña cuando escuchó cascos por el sendero del este. No era un solo caballo. Enderezó la espalda, se limpió las manos en el pantalón y fijó la vista donde el camino se abría entre los álamos. Lila Rose salió al porche, el gesto endurecido al oírlo también. «¿Son ellos?», preguntó con voz baja. «Quédate adentro», dijo Wyatt tomando el rifle apoyado en la pared. Ella vaciló, luego asintió y se metió de nuevo, quedándose junto a la ventana, apenas una sombra, para mirar sin ser vista. Los jinetes aparecieron poco después. El sheriff Beauregard Slocum, con chaleco oscuro y el sombrero bajo, y detrás de él, Rufus Lane, flaco de boca cruel, el mismo que había sonreído el día que la encerraron en el cepo. Detuvieron sus caballos a unos metros de la cabaña, resoplando en el aire frío. «Buenos días, McAllister»,
llamó el sheriff con un tono casi casual. Wyatt apoyó el rifle en su antebrazo sin levantarlo. «Sheriff, en el pueblo dicen que la muchacha no se ha visto desde aquella noche». Los ojos del sheriff se desviaron hacia la puerta de la cabaña. «No sabrás nada de eso, ¿verdad?», dijo el sheriff Beauregard Slocum con voz seca. Wyatt Ironhand McAllister no se movió, no miró hacia la cabaña. «Sé que ella no robó lo que ustedes dijeron», respondió firme, «y sé que la dejaron medio día en ese cepo sin prueba alguna». El Rufus Lane escupió en la tierra. «Es apache, la prueba está en su piel». La mandíbula de Wyatt se tensó. «No va a regresar con ustedes». La mano del sheriff descansó sobre el arzón de la silla. «No es tu decisión, McAllister. Está acusada de robo. Debe ser juzgada como cualquiera». Wyatt soltó una risa corta sin alegría. «He visto lo que ustedes llaman juicio en Fort Rock. La colgarían antes de que terminara el día». El rostro del sheriff se endureció. «Así que piensas encubrir a una fugitiva porque eso parece». Wyatt levantó el rifle despacio, pero sin titubeo, hasta apoyarlo en el hombro. No apuntaba directo a ellos, pero el mensaje era claro. «Ella se queda. Digan en el pueblo lo que quieran, pero no se la llevan». El ayudante se inclinó sobre la silla, la mano rozando la culata de su revólver. El sheriff lo detuvo con un gesto. El silencio fue largo, roto solo por el crujido del cuero y el silbido del viento entre las ramas desnudas. Finalmente Slocum sacudió la cabeza. «Te vas a ganar muchos enemigos con esto». «No sería la primera vez», replicó Wyatt. Los ojos del sheriff se clavaron en él un instante más. Luego tiró de las riendas. «Vámonos», ordenó. «No vale la pena morir hoy por esto». Ambos se alejaron, el sonido de los cascos perdiéndose entre los árboles. Wyatt permaneció quieto, el rifle aún en las manos, hasta asegurarse de que se habían ido. Solo entonces lo bajó y volvió hacia la cabaña. Lila Rose Blackbird estaba de pie justo tras la puerta, el rostro pálido, los dedos aferrados al marco. «Volverán», susurró. «Tal vez», admitió Wyatt, dejando el rifle en su sitio. «Pero la próxima sabrán a qué se enfrentan». Ella se acercó buscándole los ojos. «¿Pudiste dejar que me llevaran?» «Pude», dijo con voz baja, «pero no lo hice». Ella no respondió enseguida. Luego extendió la mano y rozó su brazo, los dedos firmes, aunque ligeros. «¿Por qué?» Él sostuvo su mirada sin apartarse. «Porque no merecías lo que te hicieron. Y porque ya he pasado demasiado tiempo mirando hacia otro lado». Ella tragó saliva y sin añadir palabras se acercó aún más hasta quedar a centímetros. Su mano seguía en su brazo. Y por primera vez, no fue ella quien apartó la mirada. Permanecieron así hasta que él exhaló despacio y le tocó la mejilla. Ella no se estremeció. El aire entre ambos estaba cargado no solo de gratitud, ni de refugio, sino de una elección. «Entra», murmuró ella. Él la siguió cerrando la puerta contra el viento. La atmósfera de la cabaña se sentía distinta después de que el sheriff se marchara, más densa, como si hasta los árboles aguardaran lo que vendría. Wyatt pasó el resto de la mañana afuera revisando el corral, el cobertizo y la cerca, como si esperara un ataque. Lila Rose permaneció junto a la ventana, observándolo, las manos aferradas al marco. Cuando volvió, colocó el rifle sobre la mesa y empezó a limpiarlo con movimientos lentos y medidos. «¿Volverán esta noche?» «No», dijo él sin levantar la vista. «Pero en el pueblo hablarán, y la próxima vez no vendrán solo a preguntar». Ella cruzó la estancia y se plantó frente a él, las manos sobre la mesa. «Deberías dejarme ir. No me debes esta pelea». Wyatt levantó la mirada, sus ojos grises firmes. «Sé lo que debo.
y sé lo que pasa con los que no tienen a nadie que los defienda. Ella sostuvo su mirada, luego se sentó enfrente. Entonces, enséñame. Él frunció el ceño. ¿Enseñarte qué? A disparar, respondió sin rodeos. A pelear si vienen. Wyatt la observó, leyó en su rostro la determinación y asintió despacio. Está bien. Esa tarde la llevó detrás de la cabaña, donde el terreno descendía hacia el arroyo, y colocó una tabla como blanco. Le enseñó a sostener el rifle, a apoyar la culata en el hombro, a alinear la mira. El primer disparo casi la derribó, pero se recompuso y lo intentó de nuevo. Para el quinto tiro ya estaba firme. El estruendo del arma retumbaba en el aire frío, rebotando contra los álamos. Y cada vez que disparaba, Lila Rose volteaba hacia él, buscando en sus ojos la confirmación de que lo había hecho bien. Él le daba un leve asentimiento, cada vez corrigiendo con palabras suaves, sin alzar jamás la voz. Cuando regresaron a la cabaña, Lila Rose Blackbird limpió el hollín de la pólvora de sus manos y colocó el rifle con cuidado en su lugar. Por primera vez desde que había llegado, ya no parecía alguien esperando ser rescatada. Parecía alguien dispuesta a luchar por sí misma. Esa noche, Wyatt Ironhand McAllister mantuvo la lámpara encendida más de lo acostumbrado. Se sentó a la mesa, trabajando unas correas de cuero para reforzar el pestillo de la puerta, mientras ella junto al fuego remendaba el último desgarrón de su vestido. En cierto momento, Lila Rose se levantó y se acercó a observar sus manos. «Has hecho esto antes», dijo en voz baja. Él asintió. 4 paredes, puertas de cabañas empalizadas. He construido de todo. ¿Alguna vez te quedaste? Él se detuvo, los dedos quietos en el cuero. No, admitió. Nunca por mucho tiempo. Hasta ahora, murmuró ella, y lo tocó en el brazo, con un gesto intencionado esta vez. Tal vez aquí dejes de huir. Wyatt la miró, y por un largo momento, ninguno se movió. La luz de la lámpara dibujaba sombras suaves en su rostro, el cabello suelto, los ojos oscuros y claros a la vez. Él dejó el cuero y se puso de pie, acortando la distancia entre ambos. Ella no retrocedió. Cuando le acarició la mejilla, ella se inclinó en su mano, respirando hondo y serena. ¿Estás segura de esto?, preguntó él en voz baja. Sí, respondió ella simplemente. El beso que siguió fue más profundo que el primero, no apresurado, sino decidido, con las manos de ella descansando sobre su pecho. Al separarse, permaneció cerca con la frente apoyada en él por un largo instante. «Mañana terminaremos la cerca», dijo él, porque era más sencillo que confesar lo que en realidad quería decir, que podía quedarse, que ese lugar podía ser tan suyo como de él. Ella sonrió, apenas la primera sonrisa sin reservas que él había visto en ella. De acuerdo. Apagaron el fuego y se acostaron juntos. Esta vez no hubo espacio entre los dos bajo la manta. Wyatt no durmió de inmediato. Escuchaba el silencio de la cabaña, el ritmo de la respiración de ella. Y por primera vez, en años, sintió algo parecido a la paz. Lo que viniera de Fort Rock, lo que aguardara más allá de las colinas, lo enfrentarían juntos. Los días siguientes pasaron con un ritmo tenso. Wyatt y Lila Rose trabajaban codo a codo reparando la última parte de la cerca y cortando leña para el frío. Ella practicaba con el rifle cada tarde, afinando la puntería en cada disparo. Por las noches compartían la cama, la lumbre baja, conversaciones quedas que se prolongaban. El miedo en sus ojos se había transformado en algo más firme, como si al fin aceptara que podía quedarse. Era media mañana cuando volvió a escucharse el galope. Esta vez Wyatt estaba preparado, el rifle cargado contra el marco de la puerta y el caballo listo por si había que huir
aunque en el fondo sabía que no lo harían. Lila Rose levantó la vista desde la mesa donde ordenaba hierbas secas. Su rostro no palideció como antes, pero su mano se posó cerca del arma. «Son ellos», dijo en voz baja. Wyatt asintió. «Quédate dentro». Ella se mantuvo junto a la ventana, lo bastante cerca para mirar. El sheriff, Beauregard Slocum, llegó primero esta vez con 2 hombres más del pueblo Wade Bonner y Clyde Mercer, además de Rufus Lane. Desmontaron las botas crujiendo sobre la tierra helada con expresión severa. Wyatt salió al porche con el rifle en las manos, tranquilo y firme. «La vez pasada ya hablaste», gritó Wyatt, su voz clara en el aire frío. «Y tú también», replicó el sheriff más duro ahora. «Pero esto no se terminó. El pueblo la quiere de vuelta. Dicen que la retienes aquí contra la ley. Preguntan por qué un hombre como tú arriesgaría tanto por una muchacha como ella». Las palabras golpearon hondo, pero Wyatt no lo mostró. «Lo que ustedes llaman ley no es justicia», respondió. «Ella no hizo nada para merecer la horca. Se queda aquí». Rufus Lane torció la boca con burla. «¿Piensas hacerla tu mujer, McAllister? ¿Es eso?» La mandíbula de Wyatt se tensó antes de responder. «Eso es asunto nuestro, no del tuyo». El sheriff miró hacia la puerta de la cabaña. «Si se queda necesitamos oírlo de ella, si no la llevamos». Wyatt giró apenas la cabeza hacia la entrada. Lila Rose. Ella salió descalza al frío vistiendo el vestido que había remendado hasta hacerlo entero otra vez, el cabello trenzado, el mentón alto. Miró a los hombres, luego a Wyatt, y habló con voz clara, a pesar del viento. «Me quedo aquí. En tu pueblo nadie me posee. Nadie tiene derecho a volver a meterme en ese cepo». La voz de Lila Rose Blackbird cortó el aire. Por un momento el silencio pesó sobre el claro. El sheriff, Beauregard Slocum, la miró a ella, luego a Wyatt Iron Hand McAllister, y soltó un resoplido. «Sabes que esto significa que ya no serán bienvenidos en el pueblo. Ninguno de los dos». Wyatt asintió una vez. «Nos las arreglaremos». La boca del sheriff se tensó. Intercambió una mirada con Rufus Lane, luego montó de nuevo. «Entonces están solos». Los 3 hombres giraron sus caballos y se alejaron dejando la cabaña y el claro sumidos otra vez en un silencio helado. Wyatt permaneció en el porche hasta que el eco de los cascos se perdió en la distancia. Entonces bajó el rifle y miró a Lila Rose. Ella seguía de pie en el umbral, los dedos de los pies desnudos blancos contra la madera helada, pero en su rostro ya no había miedo, solo un alivio feroz. «Se fueron», dijo él. «Le contarán a los demás», murmuró ella. «Que lo hagan», replicó. Ella dio un paso hacia él acortando la distancia. «Has renunciado al pueblo por mí». «No tenía mucho que perder ahí», respondió con voz baja. «Este lugar es suficiente». Ella apoyó la mano en su pecho justo sobre el corazón. «Para mí también lo es». Dentro el fuego ardía abajo y Wyatt cerró la puerta contra el viento. Lila Rose sirvió café en 2 tazas y dejó una frente a él sobre la mesa. Sus movimientos eran firmes, ya no los de una extraña, sino los de alguien que pertenecía allí. Cuando se sentó frente a él, Wyatt la contempló largo rato. «Puedes quedarte», dijo al fin. Palabras definitivas, no preguntas sino elección hecha en voz alta. Los labios de Lila Rose se curvaron en una sonrisa leve despojada de defensas. Una sonrisa que había estado ausente desde aquella tarde en el cepo. «Ya lo he hecho», susurró. Él extendió la mano y tomó la suya sosteniéndola. Y por primera vez desde antes de la guerra, Wyatt sintió algo distinto a la mera supervivencia. Algo que sabía a principio. Esa noche compartieron la cama no por miedo ni por necesidad, sino porque era suya.
Afuera el frío apretaba y las estrellas brillaban sobre Fort Rock. Dentro el fuego ardía constante caldeando las paredes. Por primera vez en años, Wyatt no despertó con cada ruido. Y cuando llegó la mañana, Lila Rose seguía allí a su lado, el cabello suelto sobre la almohada, respirando tranquila. Él se levantó en silencio, avivó el fuego y sirvió café. Cuando ella despertó y se sentó a la mesa, colocó la taza frente a ella, se sentó enfrente y repitió lo mismo, solo por escucharlo otra vez. «Te quedas». Esta vez, ella sonrió sin vacilar. «Sí». Y con esas pocas palabras todo quedó resuelto.